estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda videocápsula de la materia de probabilidad y estadística, en la cual hablaremos de las herramientas gráficas de la estadística. ¿Por qué es importante que contemos con herramientas gráficas para la representación de datos? Hablábamos de que existe estadística descriptiva, ¿no? Y estadística inferencial. Entonces, necesitamos tener herramientas que nos permitan a las personas el poder presentar toda la información que se genera de manera constante, de tal manera en que sea comprensible para las personas. Entonces, para poder representar esta información de una manera más sencilla, contamos con varias herramientas gráficas que se utilizan generalmente en estadística. Al presentar de una manera gráfica la realidad, podemos cuantificarla, analizarla, comprenderla e incluso ver cuál ha sido su evolución. Y también es importante que consideremos que toda la información que se puede recabar en datos se puede presentar de manera gráfica, de tal manera en que logremos facilitar la comprensión y el análisis de esta información. A continuación vamos a revisar algunas herramientas gráficas con las que cuenta la estadística. La gráfica de barras, que generalmente es utilizada para mostrar el comportamiento de una variable a través del tiempo y que suele ser presentada en un plano cartesiano con eje X y eje Y, en el cual se presentan barras que pueden ser horizontales o verticales. Esa es una gráfica de barras, entonces se presentan datos de variables así como su evolución, que podemos ubicarla sobre el eje X o sobre el eje Y. Por ejemplo, cuando, continúa la pandemia por COVID, pero en un principio se graficaba, y estoy seguro que varios lo vieron, cómo iba evolucionando día a día el nivel de contagios. Esa era una gráfica de barras, cuando nos aparecían barras y fechas y nos iba enseñando cómo iba evolucionando el nivel o la cantidad de contagios. Cuando hablamos de diagrama de sectores o de pastel, vamos a hablar de una figura generalmente presentada por un círculo dividida en sectores en las cuales se presentan las proporciones de un total. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de 100 universitarios y necesitamos presentar qué carrera estudia cada uno de ellos, podríamos presentar un diagrama de sectores o de pastel, ¿no? Una gráfica de pastel que resulta ser un círculo partido en proporciones. Y en ese círculo partido en proporciones podemos identificar de la totalidad cuál es la proporción. En este caso podría ser de cada carrera. Entonces tal vez de 100 estudiantes, 30 estudian administración, 18 derecho, 20 contaduría y así nos vamos. Entonces, dentro de ese círculo, dentro de las proporciones presentadas, tendríamos que mostrar, de tal manera que se pueda identificar, la proporción de estudiantes de cada carrera. Cuando hablamos de una gráfica de líneas o de frecuencias, vamos a referirnos a un gráfico similar a la gráfica de barras. Nada más que en vez de barras, son líneas las que nos van a mostrar la evolución. Entonces, si hablábamos de la cantidad de contagios que había por COVID, íbamos a tener tal vez barras si fuera diario, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, íbamos con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero podíamos presentar barras. Ahora, la de líneas, en vez de presentarnos todas las barras, solamente va a enseñar la tendencia. Entonces, si venía así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y venían con barras, ¿no?
venían un montón de barras, ¿no? Referentes a cada día. Con la gráfica de líneas o diagrama, en vez de tener la barra, solo tengo la forma que sigue la tendencia. Y también podemos utilizar pictogramas que son muy similares. ¿Qué pasa? La diferencia entre el pictograma o los pictogramas y la gráfica de líneas o la gráfica de barras es que se presentan también en un eje X y en un eje Y, pero ya no vamos a poner en este caso las barras o las líneas, en este caso que nos enseñan la tendencia, sino que los vamos a sustituir con figuras o dibujos que hagan referencia a los datos que se presentan. Por ejemplo, si hablábamos de, en este caso, la enfermedad, ¿no? De COVID, tal vez pudiéramos encontrar símbolos que nos apoyaran en poder presentar el dato. Tal vez pudiéramos presentar el dato con números o poner los números en lugar de las barras, ¿no? Y esto al final del día facilita la comprensión, porque en lugar de tener una serie de barras, yo puedo tener se me ocurre 10,000, 20,000, 30,000 y poner 10, 20, 30, 40, 50, claro, especificando la relación entre el número o el símbolo que se está utilizando y lo que representa. Entonces, en este caso, los pictogramas utilizan imágenes, símbolos, dibujos que hacen referencia al dato en cuestión, lo cual se traduce en un gráfico que es más visual, más sencillo e incluso más atractivo para la persona que está revisando la información. Espero que el contenido de esta pequeña videocápsula les haya resultado interesante.